Grabando. Jóvenes, buenas tardes. Tercero de secundaria. Vamos a iniciar la clase con un tema muy importante, ¿ya? El tema se llama, vamos a llevar textos narrativos, ¿ya? Pero para eso tenemos que saber la definición de textos, ¿ya? Ahora, la definición de textos, hay varias definiciones, vamos a ver dos definiciones de sí, la palabra texto, que viene a ser un conjunto de elementos significativos y de palabras articuladas para transmitir un mensaje de modo de que los destinatarios la comprendan bien. La etimología de un texto deriva de la palabra textum, que quiere decir tejido, tejido, ¿ya? Conjunto de tejidos, tienes conjunto de palabras, conjunto de frases, conjunto de oraciones o conjunto de proposiciones, ¿ya? Que sirven para comprender, ¿ya? El mensaje, sobre todo los destinatarios, tienen que comprenderlo bien. Ahora sí, esa es una definición. Pasamos con la siguiente definición, mira, ve. Una definición más extensa, ¿ya? Que viene a ser el texto. El texto es una unidad lingüística, su nombre lo dice, lingüística del lenguaje. Puede ser oral, escrita, en este caso escrita es, la lingüística escrita, formada por un conjunto de enunciados que tiene una intención comunicativa y está internamente estructurado. Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurados producidos por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto, ¿ya? Un texto, aparte de que tenga eh, estructura, también encontramos los llamados conectores. Tiene que tener coherencia, tiene que tener cohesión, tiene que tener organización en la escritura, ¿ya? ¿Qué viene a ser un texto? Un conjunto de palabras de unidad lingüística con una intención comunicativa, donde el destinatario lo tiene que comprender bien. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Ahora vamos a ver los tipos de textos. Vamos a ver diferentes textos, diferentes tipos de textos, pero nos vamos a enfocar a un solo texto. Hoy día el tema de ustedes es el texto narrativo, pero tenemos que saber las demás clases de texto también, ¿no? Y también tenemos un ejemplo de texto narrativo, ¿ya? A ver, siguiente. El texto también tiene características, ¿no? A ver, acá hay otra definición más corta, ¿ya? ¿Qué es el texto? Un texto es una máxima unidad de comunicación con la que expresamos un mensaje completo. Creo que el texto en el cual usted lo puede, la definición en la cual lo pueden decir. ¿Qué es el texto? Es la máxima unidad de comunicación. A ver, Jaime, ¿qué es el texto? Es la máxima unidad de comunicación con la que expresamos un mensaje. A ver, Natalie, expresamos un mensaje Completo. Adecuado, un mensaje adecuado, con coherencia, ¿no? ya muy bien. Ah, oye, tú, Jaime, tienes que estar atento cuando yo te llamo al toque, ¿ah? Vamos a ver las características de un texto. Vamos a encontrar acá lo que es la adecuación,
vamos a encontrar ahí la adecuación, la coherencia y la cohesión. Eso le dije. Todo texto tiene una adecuación, una coherencia y una cohesión. Ya, a ver, vamos a ver. La adecuación es la adaptación del texto a los elementos del acto de la comunicación. Adecuación es la adaptación del texto a los elementos del acto de la comunicación. A ver, ¿sabes qué es la adecuación? Es los elementos. ¿Se acuerdan los elementos de comunicación? El emisor, el receptor, todo eso, ¿ya? Siempre tiene que tener una intención comunicativa. ¿Quién sería el emisor en este caso? Si tú estás leyendo un libro, un texto narrativo, una novela, el, el emisor sería el texto, el libro, porque el libro te está dando la información, te inicia la información, tú lees y él te da la información. Por eso es un elemento, en este caso, el libro sería un elemento de la comunicación, el emisor, ¿no? La coherencia es la relación lógica entre el tema y su estructura. El tema y su estructura tiene que hablar ya en este caso, de un tema y su estructura. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del tema del sujeto, ¿ya? Tiene que ver lógica, ¿ya? Con su demás estructura. Yo no voy a decir el sujeto, ¿ya? Está formado por sílabas tónica, átonas, etcétera, ¿no? O el sujeto tiene coma elíptica, coma enumerativa, ¿no? Etcétera. Tiene que ver de acuerdo al tema. Si yo digo el sujeto, tengo que ver, a ver, la estructura del sujeto, ¿cuáles serían? A ver, núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto, aposición. Ya está, esa es su estructura, tiene que ver una coherencia. Y la cohesión es la unión u organización entre enunciados y palabras del texto. Tiene que ver cohesión, unión. Mejor dicho, es la cohesión, organización entre enunciados y palabras. Ya, ya está. Ya, repito nuevamente, es la unión u organización entre enunciados y palabras. ¿Qué es la cohesión? Es la organización de palabras. Más rápido. A ver, la adaptación, perdón, la adecuación, elementos de la comunicación, adaptación. La coherencia, tiene que tener sentido el tema. No te pueden hablar de otro tema, tiene que ser el mismo. Y la cohesión, organización de palabras o enunciados. Ya está. Qué fácil, ¿no? Muy bien, continuamos. A ver, siguiente. Acá vamos a ver la clasificación. Mira, ve, acá usted vamos a ver lo que vamos a llevar hoy día de todo esto, pero lo vamos a mencionar. Mira, acá tengo textos narrativos. Todo esto vamos a llevar hoy día. Mira, textos narrativos. ¿Ya? Por eso lo estoy resaltando. Ya, chicos, mira, ve, le estoy resaltando. Ya está. Hay cantidad de textos o tipos de textos, pero hoy día le vamos a enseñar textos narrativos nada más. Pero lo voy a mencionar, ¿ya? Los textos se clasifican tipos, textos literarios y textos no literarios, ¿ya? Literarios y no literarios. A ver, los textos narrativos, ¿no? Son aquellos que narran hechos, ¿ya? Puede ser ficticio, puede ser real, ficticio, ¿ya? Y se clasifican los narrativos en leyenda. Es un texto narrativo, una leyenda. Por ejemplo, la leyenda de Mango Cápac y Mamaoyo, la leyenda de los hermanos Ayar, ¿ya? Cuentos,
El flautista, Robin Hood, La Cenicienta, ¿ya? Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, Fábula, La Tortuga y la Liebre, El Zorro y el Puma, etcétera. A ver, otro cuento puedes agregarle, Farid. Dulce, otro cuento. Los tres chanchitos. Ya dije. Ya. Calderón, otro cuento. ¿Ya? Calderón. Wow, no responde. A ver. Janet, un cuento. El Principito. Ya, El patito feo. ya. Ya está bien. Listo. Los Calderones al rescate. Los Vamos. datos. Ya, listo. Ahí suficiente. ¿Ya? Ahora vamos a ver los textos literarios. ¿Ya? Los textos literarios. ¿Ya? Literario lírico. En este caso, poesía, ¿ya? Poemas y odas. Por ejemplo, la poesía. Voy a escribir los versos más tristes esta noche. ¿Ya? Poemas, odas. Bueno, las poemas es un conjunto de poesías, ¿ya? Que es, ¿ya? Son más extensos, ¿ya? Y las odas son, igual son, son como poesías, pero las odas es la exaltación, la adoración de algo, alguien de algo, de algo o de alguien, ¿no? Puede ser una persona, exaltación o veneración, ¿no? Que se da a través de las poesías. Por ejemplo, especialmente se le encontramos, las odas encontramos en los salmos, ¿no? Bastante en los salmos, ¿no? Oh Jesús, ¿no? Oh Jesús grande, todopoderoso, exaltación de algo o de alguien, ¿no? Jesús, ¿no? Ejemplo, Hosana en los cielos, en las alturas, ¿no? Esa es una veneración, esa es una oda, ¿ya? Esa es una oda religiosa, porque también hay oda matrimonial, ¿ya? Hay diferentes tipos de odas, ¿no? Así, pero igual son como poesías, exaltaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Hay una oda que, bueno, acá no lo tengo ya, pero ya, por ejemplo, hay una oda así, ya, dice, hay que recordar decir te amo al menos una vez al día y nunca irse a dormir enojados. Nunca hay que hablarle al otro solo por ser condescendiente. El cortejo no debe terminar con la luna de miel, debe continuar a través de los años. El arte del matrimonio consiste en tener un sentido mutuo y de valores y objetivos, levantarse juntos y enfrentarse al mundo entero. Es una oda matrimonial, ¿no? También hay diferentes religiosos también, ¿no? Y vamos a encontrar el dramático. Por ejemplo, eh, textos literarios dramáticos, vamos a encontrar obras de teatro, por ejemplo, obras de teatro, vamos a encontrar Los Miserables, vamos a ver Romeo y Julieta, ¿no? Etcétera. Y los textos no literarios vamos a encontrar informativos, textos informativos, que son noticias, biografías, ¿ya? Por ejemplo, una biografía de un gran escritor, un texto informativo, una biografía
por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, del Nobel 2010, ¿ya? Una noticia de hoy día, mira, el COVID-19, ¿no? Una noticia. Ese es un texto informativo. Instructivo es aquel texto que nos instruye recetas, manual de uso, como se usa, por ejemplo, una televisión o un celular inteligente que viene con tu manual. Ya tú ese texto lo vas leyendo primero, conecta esto, conecta acá, ¿no? La batería y esto, etcétera, te da una información cuando vas a hacer una receta. Por ejemplo, uno de tus platos favoritos, ¿no? Un seco a la norteña, ¿no? Tú quieres preparar un seco a la norteña. ¿Qué es lo que tiene que la receta? Los ingredientes, te instruye ese texto, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Arroz, ¿no? Los condimentos, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y normativos, textos literarios normativos, vamos a encontrar las reglas y reglamentos. Por ejemplo, las reglas del colegio normativo. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguna vez has tenido tu reglamento interno del colegio? Sí. ¿Qué dice? No llegar tarde, no fomentar desorden. Eso es un texto no literario, donde habla de normas y reglas. Lo encontramos también en la Carta Magna. ¿Cuál es la Carta Magna? A ver, ¿qué es la Carta Magna, Natalie? La Carta Magna es la, la Constitución, ¿ya, chicos? Ahí encontramos los reglamentos. Ya, ahora sí. Vamos a continuar, ¿ya? Chicos, ¿están escuchando? ¿Pueden escuchar? Sí. Ya, ok. Listo. Ahora nos vamos a enfocar, solamente le dije, en el texto narrativo. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, un ejemplo de texto narrativo, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué es un texto narrativo? Un texto narrativo, ¿ya? Consiste en un relato por parte de un narrador, de unos hechos, ¿ya? De unos hechos reales o imaginarios que están protagonizados por unos personajes en un tiempo y un lugar concreto. Nuevamente repito, un texto es un relato, es un hecho real o ficticio o imaginarios. Los personajes tienen personajes en un tiempo real, en un tiempo y un lugar concreto, un lugar definido. Hasta ahí todo bien, chicos, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente. A ver, siguiente diapositiva. Listo, mira, ve, acá tengo un ejemplo de texto, pero argumentativo, ¿ya? Este es argumentativo. A ver, acá tengo ya, primero voy a leer, ¿ya? Argumentativo, este es otro tipo de texto, chicos. El argumentativo es aquel texto donde lee esa información y da su opinión, su punto de vista. Por ejemplo, yo voy a colocar acá, mira, el periodismo, ¿no? El periodismo, vamos a ver el periodismo en el Perú, ¿ya? Tiene como función principal, ¿qué cosa? Informar. Sin embargo, en los últimos 20 años ha sido utilizado por los gobiernos de turno de nuestro país para influenciar en la opinión pública y a veces hasta distorsionar la verdad. Escúchate, ese es tu punto de vista que tú estás dando. Pueden ser, mediante los últimos 20 años ha sido utilizado por los gobiernos para cambiar la verdad, distorsionar a veces la verdad. Todos se enfocan en algo o generan los famosos cortinas de humo, que se enfocan en una noticia, ¿ya? Ese va a ser la información. Otro.
La manipulación de los medios de comunicación parte del poder político es un claro indicio del respeto a la libertad de expresión que existe en el Perú. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, la compra de conciencias en los medios de comunicación alcanzó ribetes de escándalo. Bueno, eso fue en el año 1990, cuando manipulaban a los medios de comunicación. Él ponía otra verdad, ¿no? Ya bueno, eso ya se lo contarían ya en el curso de historia. ¿Ya? Pero ¿qué voy acá? El texto argumentativo, quiero llegar, da tu punto de vista, ¿no? De repente para mí fue manipulado los medios de comunicación en el año 1990, pero para otros no, estuvo bien, ¿no? Tu punto de vista, uno da su punto de vista, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo del texto. Ya, ahora sí. Vamos a ver con cierta claridad un poquito más lo que es ya, ahora sí. Listo. A ver, mira, ve, el texto narrativo, chicos, ya, el texto narrativo tiene lo siguiente, mira, ve. Sus elementos del texto narrativo son, acuérdate, narrador, personajes, espacio y tiempo. Los elementos, siempre va a haber un narrador, el personaje, el espacio, el lugar y el tiempo. Érase una vez, ¿no? Puede ser en el bosque, puede ser en un lugar ficticio, puede ser en un lugar natural, etc. Se clasifican los personajes de acá, mira, los personajes de acá, personajes, se clasifican en protagonistas, quienes son los actores principales, y el antagonista, ¿quiénes son el antagonista? Es la parte contraria. En una novela o en un cuento siempre va a haber un protagonista y que va a ser la persona buena y el antagonista va a ser lo contrario, va a ser el malo de la película. Siempre van a haber dos partes, la parte positiva y la parte negativa, ¿ya? Entonces vamos a encontrar el protagonista y el antagonista. Por ejemplo, en La Cenicienta, ¿quién fue el protagonista? A ver, Natalie, Dulce. ¿Quién fue el protagonista en La Cenicienta? ¿Y quién fue la antagonista? A ver, Natalie. Fue la La Cenicienta. Cenicienta fue la protagonista, muy bien. ¿Y la La antagonista? Cenicienta. Sí, muy bien. ¿Y la antagonista? Sus hermanastras, ¿Quiénes eran las que su la... madrastra. Muy, claro, ellas eran las antagonistas. Ya, muy bien. Y lo secundario puede ser el pueblo, la población, los trabajadores, los señores del pueblo, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, estos son todo lo que son elementos, ¿ya? Ahora, cuenta una sucesión, ¿qué es lo que cuentan los textos narrativos? Una sucesión de hechos que recibe el nombre de argumento, que tiene tres partes. Todo ese argumento tiene inicio, nudo y desenlace, ¿ya? Inicio, nudo y desenlace, ¿ya, chicos? Ahora, acuérdense del nudo, inicio. Ahora vamos a seguir. Características generales del texto narrativo. Mira, ve. Intención. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la intención del texto narrativo? Relatar, contar historias, informa, entretiene, divierte y responde a las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? El texto narrativo. ¿Ya? Clases de narración literaria. Se emplea un lenguaje elaborado y artístico. El enfoque subjetivo. Chicos, ¿cuánto es el lenguaje
subjetivo. El lenguaje subjetivo o enfoque subjetivo es cuando es algo irreal, ¿ya? No es objetivo, no es verídico, está en nuestra imaginación, ¿ya? La no literaria se utiliza para comunicar hechos de la vida cotidiana, social, por eso se le llama enfoque objetivo. Por ejemplo, una noticia. La noticia tiene que ser objetiva, clara, real. En cambio, el subjetivo no. El subjetivo es imaginario, vive en nuestra mente. ¿Ya? Funciones del lenguaje. Ya es poética y expresiva. No literaria. Representativo, referencial, noticia, fática, apelativa. Por ejemplo, entrevistas, crónicas. Ámbito de uso periodístico. ¿Ya? Literario, humanístico. Géneros textuales, noticias, crónicas, reportajes, entrevistas. ¿Ya? Ahora vamos a ver el ejemplo. A ver, chicos. Pueden apreciar, pueden leer. A ver, quiero que me acompañes, a ver. Janet, ¿puedes leer? Hasta acá. Janet. Ya, voy a leer yo, ¿ya? A ver, dice dos muchachos, escuchen, dos muchachos corren a la sequía del corralón. Este es un ejemplo de texto narrativo, ¿ya? Dos muchachos corren a la sequía del corralón, frotándose los ojos legañosos, recién se acaban de levantar, o no se le han lavado la cara, con la tranquilidad de la noche. El agua se ha remansado, que es tranquilizado, y en su fondo transparente. Se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, mira, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero. Chiquero, acuérdate, anota chiquero. Y con su larga vara, golpea el lomo de su cerdo, que se revuelca entre los desperdicios. Todavía te falta un poco, marrano, pero aguarda nomás, ya llegará tu turno, le dice. Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo piedras de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste, llegan a su dominio, una larga calle ornada de casas elegantes, ¿no? Que desemboca en el Malibu. Pregunto, chicos, pregunto. A ver, este es un tipo de texto. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién dijo? Narrativo. Ya, muy bien. Sí, Muy bien. ya, listo. Ahora sí, chicos. Ya, a ver. Vamos a encontrar acá. ¿Cuál sería el inicio acá? A ver, dos muchachos, ¿no?
el nudo la parte final, ¿no? Mientras tanto, se aproxima el chiquero con su larga vara y golpea el lomo del cerdo, ya llegará tu turno. Y en la parte final, los chicos ya, Efraín y Enrique, ¿no? Se demoran acá trepándoselos para arrancar, ¿qué cosa? Moras y recogiendo piedras, ¿no? ¿No? Siendo aún la hora celeste, llegan a un dominio en una larga calle ornada de elegantes casas que desembocan en el malecón. ¿Ya? A ver, chicos, hasta ahí serían los textos narrativos. ¿Ya? A ver, chicos, ustedes me van a copiar este texto, esta tarea, perdón, del texto que es lo que van a hacer, ¿ya? ¿Ya? Hasta ahí.